Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Juli Miranda y en este video te quiero contar tres formas creativas de usar el desenfoque en Photoshop. Vamos a ver estos tres resultados, este por un lado, luego este y luego este. Son tres formas en las que puedes usar la herramienta desenfocar. Vamos a ver distintas herramientas de desenfocar y un uso que no es el convencional, no es el que uno usaría quizás para una fotografía, para un cliente, para un retrato, a no ser que lo pida o que, no sé, lo veamos nosotros que puede ir con la onda, pero te quiero mostrar estos tres recursos que vos los puedes aplicar como quieras y para que puedas darle un toque más personal a tus creaciones. Vamos a empezar. Una vez que vos tenés la fotografía, yo tenía algo parecido a esto, le agregué algunas ramitas, pero la foto original era esta. Después le hice todas las ediciones que me parecieron pertinentes y llegué hasta acá. Lo que voy a hacer es ponerle ahora, para que nosotros tengamos una mejor visualización de esta imagen, le voy a poner más así, para que se vea mejor, digamos, ¿no? Usé una capita de niveles para levantar las iluminaciones y que se vea mejor lo que vamos a ir consiguiendo. Así que lo voy a poner arriba del todo, así aplica todo. Vamos allá. Voy a hacer una copia con control J y la voy a convertir en objeto inteligente. El punto de que sea objeto inteligente tiene una razón de ser en este procedimiento y es que si yo voy a trabajar con filtros y lo tengo en objeto inteligente, después voy a poder volver a esos filtros y ajustar cositas por dentro. Bien, lo convertí en objeto inteligente y le vamos a poner versión 1 o y versión 1. Bien, el primer filtro que vamos a usar, vamos a ir acá arriba al menú, filtro, galería de efectos desenfocar, ¿sí? Y vamos a ir a desenfocar iris. Se nos abre este nuevo panel y acá a la derecha vemos que tenemos las mismas opciones de la galería de efectos desenfocar, están acá a la derecha. Abras cual abras, te va a aparecer una de estas que están aquí. Acá la que está activada es la de iris, ¿no? Si yo lo cierro, las tengo todas y podría acceder a estas haciendo clic acá. Ahora me voy a ocupar de esta del iris. ¿Y cómo funciona? Aparece esto, que es este círculo con un montón de puntitos. Cuando está con el punto blanco en el centro está activado. Entonces lo que voy a hacer es poner ese punto en el centro. Ese punto en el centro va a ser del que vamos a partir y vamos a decirle que ahí hay foco. Ahí no está desenfocado. Pero entre estos puntitos y el de atrás, o sea, desde el centro al medio y atrás, va a ir gradualmente desenfocando. Entonces yo este de acá, el del centro, es el que me da el cero desenfoque y a partir de ahí se genera el desenfoque. Entonces lo voy a poner como por el centro de la cara y lo voy a ir ajustando. Aquí empieza el desenfoque desde acá. Sería muy chiquitito. El enfoque estaría acá y a partir de ahí ya se iría desenfocando. ¿Cuánto? Lo que yo le diga acá en esta barrita. ¿Sí? Mira, lo llevo a un exagerado y ahí ves. Lo bajo y lo voy adaptando al espacio que yo quiero que esté en foco y con la cantidad de desenfoque que yo quiero. ¿Sí? Cuanto más dreamy, más un sueño, más lo que tú quieras representar, pues llevo más al desenfoque, más exagerado el efecto. Y si queremos eliminarlo, le damos a delete, pero tiene que estar activado ahí. Puedo poner varios de estos puntitos. Yo en este caso, para este efecto, uso uno solo y este filtro lo que hace un poco es imitar el foco de la cámara, o sea que estaríamos acá nosotros como inventándonos una profundidad de campo.
que no la estamos inventando con fines artísticos o expresivos o llamarle como quieras. Vamos a hacerlo un poco más exagerado para que tenga sentido el uso de este filtro, ¿no? Un pelín menos. Hago clic para activarlo. Este que se me puso nuevo lo voy a hacer clic y para borrarlo hago delete. Entonces vuelvo sobre este. Y le voy a ver cómo pongo así. No. Ahí. Bien, ese me gusta. Una vez que me gustaron estos ajustes, le doy OK. Y así tendríamos el primer filtro desenfocar usado de una manera más creativa y no tanto de una manera convencional. Una vez que se aplican estos cambios, lo que se genera es esto de aquí abajo, que yo lo puedo colapsar o expandir. Y si yo vuelvo aquí a donde dice galería, efectos desenfocar, puedo volver a ajustar esto. O sea, no es definitivo. Bien, esta fue la versión 1. Vamos a volver a ir abajo con control J, creamos otra capa y lo vuelvo a convertir en objeto inteligente porque vamos a usar una segunda versión. Y sí, es el filtro desenfocar y vamos a ir ahora a desenfoque radial. En desenfoque radial se nos abre esta ventanita y podemos elegir giro, o sea que sea este efecto que es bastante gracioso. A ver, lo voy a mostrar solamente porque puede ser útil y le voy a dar a OK. Y se va a hacer como un rulito ahí donde yo le indiqué. En este caso en particular no es el que voy a aplicar, pero para que veas lo que hace, quizás te pueda servir como efecto, no sé, sobre flores o sobre el mar o no sé, se me viene ahora a la cabeza distintas opciones en las que podrías utilizar este filtro para darle un toquecito artístico. ¿Ves ahí? Bueno, quedó mega exagerado, así que vuelvo a hacer clic y acá donde dice cantidad le voy a bajar un poquitín la... Vamos ahí. Demasiado. Pero para un cielo por ahí podría quedar lindo. Y ahora sin tener que hacer una copia, sin tener que hacer nada de eso, puedo ajustar la cantidad de ese desenfoque que quiero sobre la imagen. Vamos a ver qué efecto nos genera. Porque también a veces quizás es importante pensar un poco fuera, ¿no? Un poco más alejado de esto podría estar bien. Vamos otra vez con una última prueba. Quiero hacerlo muy pequeñito. A ver ahí. Esta es la versión de giro. La que yo te quiero mostrar es la otra. Ahí está. Este podría funcionar también. O sea, podría ser algo interesante que se puede incorporar a alguna de las fotos. Y si quiero algún detalle que no esté tan desenfocada, hago una máscara y con la herramienta pincel en negro puedo ir, por ejemplo, y quitar este efecto de acá, ¿no? De lo que sería la cara para que no sea tan, lo estoy sacando como muy suavecito. Y ahí tenemos algo que puede ser interesante según lo que quieras contar, ¿no? Bien, esta es la versión 2. Vamos a ir otra vez. Efecto inteligente. Y ahora vamos a ver del mismo filtro radial, pero vamos a elegir la otra opción. Entonces le vamos a poner versión 2 PIS.
Vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque radial. Y acá en vez de elegir giro, vamos a elegir zoom. Y vamos a darle un poco más para que veas lo que pasa con las rayitas. Y yo puedo decirle en el lugar que quiero. A mí me interesa que esté aproximadamente, este sería el marco de la foto, el lienzo, y más o menos parece que la cara está como por ahí, ¿no? De la imagen. Puedo elegir la calidad, que le voy a dejar en óptima, y la cantidad que se mueve de acá, ¿sí? Cuanto más así, más arriba el número, más se exagera en ese tirón de las líneas. Vamos a dejarlo en una cosa como así. Y le voy a dar a OK. Y ahora el efecto que va a hacer es como lo que vimos en ese cuadrito que nos estaba mostrando. Ahí está. Ahí lo tenemos. Me encanta. Lo mismo voy a hacer. Le voy a poner una máscara de capa. Voy a venir con el pincel en negro. Lo tengo en una dureza del 0. Y el tamaño va a ir dependiendo de qué partes yo quisiera dejar sin este desenfoque, ¿no? A mí me interesa que se hace esta parte de aquí para que se entienda que es un rostro, pero tampoco tanto. Y que se vean las florcitas, sobre todo. Como algo más o menos así. Después podemos hacer bajarle un poquito la opacidad y en los bordes hacer que sea menos opacidad, entonces la transición es mucho más suave y puede que resulte más efectivo. Bien, esta sería la tercera versión y al final van a ser 4. Así que, mira qué lindo, precioso. Vamos a hacer la última que es Control J, convertir en objeto inteligente. Y ahora vamos a usar el filtro de desenfoque de movimiento. Entonces acá el anterior era como un círculo o como una explosión hacia afuera. En cambio este es para el lado o si movemos el ángulo puede ser para arriba, para la otra diagonal, para arriba en el centro, para abajo, sería medio parecido. Vamos a probar con algo un poco en diagonal y la distancia también la marca este número de aquí. Cuanto más yo hago esta distancia, el número es más alto, más se desparrama, digamos, lo que estoy tocando en la imagen. A mí puede que este sea bastante interesante hacerlo como así. También puede ser unos con textura, por ejemplo, ¿no? Agarrar una imagen, aplicarle este desenfoque de un movimiento y todo un paisaje o alguna otra foto que elijamos, le desenfocamos con el desenfoque de movimiento y se vuelven líneas con colores. Entonces eso después finalmente lo puedo usar como una textura. Bien, le doy OK cuando tengo parámetros que me gustan y otra vez voy a ir a máscara de la capa. Esta vez voy a agrandar un poquito más el pincel y lo voy a bajar el flujo. Y yo acá lo que quiero es que parta como de la mitad de la cara y de mitad del cuerpo también, para que tenemos detalles, ¿no? Que se entienda que es un rostro. Bien, para volver con la X cambio a blanco y recupero información. Y lo que decía antes, si yo quiero volver a este, puedo dar 2 veces al filtro de desenfoque de movimiento y cambiar este ángulo. De hecho, puedo elegirlo una vez que ya tengo
y ya la imagen, ¿no? Como ya hice qué parte quiero cambiarle el desenfoque, creo que la que más me gusta es esa. Y después incluso hasta se pueden hacer como combinaciones de estos efectos que no es por jugar. Cada uno puede probar y hacer lo que más le guste. Muy bien. Hasta aquí llegamos con este video en el que usamos los filtros de desenfocar de manera creativa. Espero que te haya servido, que hayas aprendido algo, sobre todo que te hayas divertido. Si te gustó, déjame un like, por favor suscríbete al canal, que estoy muy entusiasmada con este canal y quiero compartirlo todo contigo. Me dejas un comentario y por favor decime si vos usás estas herramientas de esta manera, si hay alguna otra herramienta que te gustaría que te cuente, así voy guardando temas para otros videos. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta pronto.